Bendiciones, bienvenidos. Mis amados, después de un ratito tenemos la oportunidad de hacer una grabación, tenemos la oportunidad de leer un trocito de la palabra. Estoy desde la habitación de una de mis sobrinas. Entonces estaba como tan perdidita, pero siempre los llevo en el corazón, pensándolos mucho y pensando también en escudriñar y entender un poquito de la palabra, de una palabra que tú y yo nos han enseñado porque no hemos leído, porque no estudiamos, porque no creemos, porque nos gusta que todo nos lo den así digerido totalmente y no queremos estudiar, entonces por eso hemos sido engañados. Y hemos sido engañados porque no porque la gente nos quiere engañar, mis amados, porque nosotros somos los únicos responsables de que o nos dicen y nosotros creemos o buscamos y nosotros escudriñamos. Tengo un problemita en mi ojito izquierdo. Desde ayer pueden ver que tengo un lado que está rojo, rojo, rojo. Le dio como un derrame a mi ojo, pero no me duele, no me molesta para nada. Entonces, estando estudiando yo un poquito la palabra, me doy cuenta, mis amados, que no es lo que nos han enseñado, no es lo que nosotros hemos escuchado y hemos creído. Y lo tremendo es que la palabra es de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos han extorsionado tan fuerte la palabra del maestro que hemos creído lo que nos han dicho, porque nosotros no nos gusta leer, no nos gusta escudriñar, nos gusta que todo nos sirvan calientito y que si se enfría no lo calientan. Ese es un dicho que hemos tenido siempre. Es que el que le van a dar le guarda y si se enfría se lo calienta. No, mis amados, esa forma de cómo nos han presentado las escrituras no deja que nosotros podamos aferrarnos de la mano del rey. Ahí es donde muchas veces tenemos los ojos puestos en el hombre, en lo que nos dijo el hombre y lo que le creemos al hombre. Y sabemos que yo te voy a fallar. A mí me va a fallar el hombre. El único que no me falla es el maestro. Entonces, al maestro es que nosotros debemos de venir a buscar porque nos enseñan a un maestro muy diferente al que encontramos cuando abrimos las escrituras. Yo siempre les he dicho, cuando abrimos nosotros las escrituras y abrimos la boca al Padre. Y Él empieza a hablar de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? La palabra. Y el Verbo se hizo carne. Qué lindo, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es el Verbo? La palabra. Entonces, nos han extorsionado tanto la palabra porque no queremos leer, porque no queremos estudiar, porque no queremos sino vivir como el corazón colgado y brincando. Y que nos lo den todo masticadito, como si a nosotros nos dolieran las muelitas. Entonces no queremos masticar, sino que nos lo den cosa que pase lisito por nuestra garganta, mis amados. Y por eso es que conocemos la palabra de una manera incorrecta. Fíjese que cuando a mí me suceden cosas, cuando se vienen las personas, cuando se vienen mis seres amados contra mí, entonces me dicen, no te preocupes, porque es que nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y la palabra de Dios nos enseña que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo eso no lo pude encontrar. De eso vamos a tratar hoy y lo vamos a leer. Quizás está en otra parte, no lo sé, pero yo lo encuentro aquí en Mateo 13, 53. Mire lo que sucede. Dice la palabra. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí y venido a su tierra
les enseñaba en la sinagoga de ellos, venido a su tierra, no a la tierra del maestro, no. Por eso dice en la sinagoga de ellos, él salió del lugar donde estaba y se fue a la tierra de estas personas, las cuales vamos a encontrar que decían que se quedaban admirados. Mire como lo dice de clarito, y dice, y a la tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Lo estaban diciendo ¿quiénes? Los que estaban escuchando la palabra en su propia tierra, no en la tierra de Jesús, sino en la tierra de ellos. Por eso dice, en la sinagoga de ellos. Y dice que estas personas que le escuchaban decían, bueno, ¿y este de dónde aparece? Ya hemos escuchado decir que él es hijo de María, del carpintero. Vamos a leerlo, dice. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quiénes están diciendo? Allá, en ese lugar donde él llegó a llevar la palabra. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José y Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, esta gente se nota que era incrédula, porque cuando lo que él dice la palabra, podrá salir algo bueno de la casa de un carpintero. Entonces, cuando encontramos esa palabra que dice, podrá haber algo bueno en la familia del carpintero, no lo están diciendo su familia. Lo está diciendo el lugar donde él fue a llevar el mensaje, donde él fue a la sinagoga de esa ciudad o de ese lugar o de allá de ese territorio. Los que hay allá son los que están comentando esta historia, los que están diciendo, pero ¿y qué viene a hacer este hombre aquí? ¿Qué viene a hacer el hijo de un carpintero? ¿Qué rayos viene a hacer aquí y por qué habla así? ¿Acaso pues no viene de una familia de carpinteros, de pobres, de lo que sea? Es más, aquí están las hermanas de él. Y lo que nos han dicho a nosotros es que no te preocupes. Nuestro Señor Jesús dice la palabra que nadie es profeta en su propia tierra. Mentiras. Vamos a leerlo. ¿Por qué nos han metido esa palabra? Porque nosotros hemos creído en lo que viene de la tradición. El uno dijo, el otro también, no lo leyó, pero sigue contando la historia que un día uno se inventó. Entonces dice aquí en el 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, él era profeta. A él solo le creían en su casa, en su tierra, donde él habitaba. Mira la diferencia. Dice Jesús, les dijo, no hay profeta sino sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mira qué lindo. O sea, si a ti te desprecian, a mí me desprecian, no me vayan con el cuento a decir, no te preocupes, es que a Jesús también fue despreciado por su familia. Mentiras. Aquí vemos que no. Aquí nos damos cuenta que él, en su familia, en su casa, en su territorio donde él estaba, ahí sí creían en él. ¿Tú crees que no iba a creer su madre? Su madre que fue el que lo guardó esos 9 meses en el vientre. Su padre que había sido advertido por el ángel. Sus hermanos que se habían crecido con él,
y veían cada día a día los milagros que él hacía. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, dice que él salió un día de su casa y se fue al mar, a la orilla del mar, y de pronto eso se llenó. O sea, la gente le seguía en su casa, en su territorio. La gente sabía que él era profeta. Solo al salir a este otro lugar, a este otro, a esta otra tierra a donde él va, estos fueron los que no creyeron. No fue su familia. Así que lo que te han dicho a ti y me han dicho a mí han sido puras mentiras. Es una palabra que se inventó el hombre para consolar el desprecio que tu familia te hace y el que mi familia me hace. Es una palabra de consuelo que se inventó el hombre, pero aquí no está así. Y es más, dice la palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que estaban en esa sinagoga, que no era el lugar donde Jesús había nacido, o sea, la tierra de Jesús y su familia. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nosotros tenemos que escudriñar, entender, no dejarnos llevar de lo que nos dijeron. Y entonces cuando a mí me decían, ay, no se preocupe, pobrecita. No, fíjate que Jesús fue despreciado. Jesús también, a mí me lo dijeron, dice que no fue profeta en su propia tierra. Mentiras, que dice que sí, ahí fue profeta en su propia tierra, no en la tierra de donde él iba. ¿Por qué lo dicen? Porque hay una palabra, fíjense en ustedes, hay una palabra donde dice, esa cita no la tengo en este momento, pero yo la tengo muy grabada en mi mente y el que lo crea que es mentira, pues que lo busque y lo lea. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba hablando de los asuntos de su padre, estaba con todo un pueblo reunido, mucha gente lo estaba escuchando. Y entran unos y le dicen, Jesús, afuera está tu padre y tu madre y tus hermanos. Quieren hablar contigo. Entonces él dice, mire lo que responde, por eso es que la gente se inventa cosas que no tiene que ser así. Entonces él dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando la palabra. La gente nos hicieron creer que era que María no era convertida, que, bueno, muchas cosas que nos hablaron de su familia. Pero fíjense en ustedes que él habla de un precio. Lo que pasa es que él estaba con este grupo, con este pueblo reunidos, todos estaban escuchando la palabra, habían pasado días y noches escuchando a Jesús. Imagínense en cómo sería eso de impresionante, uno saber que está el verbo sentado ahí y que la palabra viene, una palabra viva, profundiza en tu corazón y que la palabra dice que mucha gente se maravillaba. O sea, es que es tremendo. Entonces, es una enseñanza que nos da el Señor a nosotros por medio de esa palabra. Y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que están. Lo vemos ahí como Él niega. Aquí de una puede decir, negó a su mamá, a su familia. Esto no lo habla nadie, porque tienen mucho temor, porque es que Jesús, es la madre de Jesús, es la familia. Pero es que esto está aquí para que lo miramos, para que lo veamos, para que lo leamos, para que lo escudriñemos y para que nos demos cuenta que Jesús no tenía pelos en la lengua, ni era hipócrita con nadie, como la gente ahora todavía se han levantado tantos hipócritas. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esa parte? Tú y yo tenemos que pagar un precio. Aunque tu madre, aunque tu familia, lo que tú quieras, quiera llegar a tu fiesta, a tu casa, a lo que tú estás haciendo, porque es tu familia, ya todo
está pago. Fíjate, ya habían orado, ya habían escuchado la palabra todos los que estaban ahí. Y entonces, ¿qué pensó María? Ahora yo llego y no es sino entrar. Ella no había pagado un precio, ya no se había quedado toda la noche escuchando a Jesús, ella no se había quedado todo el día, el largo tiempo que llevaban todo este pueblo escuchando a Jesús. Ella dijo, pues ya es mi hijo, yo ya entro. Pero no, por eso él dice, no, son los que están aquí. Tú y yo tenemos que pagar un precio para poder obtener ese lugar que queremos ocupar en la gracia, en el trono, en la bendición, en lo que tú estés esperando. Nada te es regalado. Nada. Si el mismo maestro dice que no los dejó pasar a ellos, no los dejó pasar. Y era su padre, era su madre y sus hermanos. ¿Qué estás pensando tú que puede hacer el Señor contigo y conmigo? Tenemos que pagar un precio. Y el precio es que todo lo queremos así, que nos lo den servidito, que nos lo den como, y así como nos han enseñado en las congregaciones, nosotros no estudiamos, nosotros no miramos la palabra, nosotros nos comemos el cuento que nos dijo todo el predicador, pero no nos vamos a la palabra. Entonces queremos así obtener todo aquello que estamos anhelando y que viene de parte del maestro cuando no hemos pagado un precio, no nos hemos metido en una intimidad con él, no hemos buscado una intimidad con la palabra, a ver qué es lo que dice, por qué lo dice, qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Nos van distorsionando la palabra y nosotros nos vamos comiendo el cuento y de ese mismo cuento le vamos dando a todos, toma, toma y toma. Entonces todos se van levantando así, vagos con la palabra, porque no quieren sino escuchar y creer lo que les escuchan y creer lo que les dicen. Es tremendo, mis amaditos. Es bueno entender que nuestro Señor Jesucristo sí era profeta para su familia. Que no volvamos a caer en ese error de que cuando tú eres despreciado por alguien, a mismo te llevan. No te preocupes, tú tranquilo, que nuestro Señor Jesucristo dice la palabra. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿En dónde dice? Yo no lo veo así. Yo no lo estoy leyendo así. Su palabra me dice todo lo contrario. Esto no le creían. Estos decían, ¿será hijo del carpintero? ¿Será que puede salir algo bueno de allá? ¿Acaso no son esos sus hermanos y acaso las hermanas no están con nosotros? ¿Y cómo es que este viene a hablarnos de esta manera? La incredulidad de ellos, no de su familia, no de su territorio, no de su espacio. Él sí era profeta en su casa. A él sí le creían en su casa. ¿Tú crees que porque María llora tanto y se sienta abajo del madero cuando lo están haciendo toda esta maldad hasta llevarle a la muerte? No le va a doler. Ella sabía que él se iría, pero que volvería. Qué tremendo. Qué tremendo, mis amados. Es como cuando nos enseñan eso, como si nos hablaran de una madre despreciable, como que María nunca sintió nada por su hijo. Claro que le amaba, solo que en el momento que él estaba dando esa palabra, ella quiso entrar y nosotros a pulso queremos entrar también al reino de los cielos sin pagar un precio y queremos entrar a rescatar esas bendiciones que él nos ha prometido y esas promesas que de una u otra manera hemos recibido por medio de la palabra, por medio del profeta, por medio del que tú quieras. Entonces queremos que esa bendición llegue, como sea, pero no tenemos no sacamos ese rato, ese momento para poder conocer la palabra y saber qué es lo que está diciendo y dejar nosotros de estar enseñando lo que hemos escuchado por otros lados. Es lamentable
que hasta el sol de hoy todavía sigamos creyendo que no, que Jesús no era profeta en su propia tierra. No sé dónde lo dirá, mis amados, pero esta palabra a mí me lo deja muy claro. Y para rematarlo, vuelvo a decir, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta sin honra, solo en su propia tierra y en su casa. Es lo que podemos encontrar. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga. Les amo mucho, les extrañé, pero ahora nuevamente empezamos y esperemos que ustedes también me hayan echado de menos a mí. Les amo, mis amados.